Buenos días, apreciables alumnos. Espero que al término de esta lección no les quede duda sobre el video con el caso clínico que les envié sobre la génesis de ese problema y el diagnóstico. Los defectos de la pared abdominal son un grupo de malformaciones congénitas que representan defectos heterogéneos y comparten una característica en común, que es la herniación o evisceración de uno o más órganos de la cavidad abdominal, debido a un defecto en la formación de la pared abdominal. En otras ocasiones, los músculos que rodean la cavidad abdominal pueden estar ausentes o hipoplásicos. Este es el listado de los defectos de la pared abdominal que abordaremos en esta lección. Tenemos a la hernia umbilical, al ónfalocele, a la gastrosquisis, a la pentalogía de Cantrell, la extrofia vesical y la extrofia cloacal, al complejo de la pared corporal extremidad y al complejo del tallo o pedículo corporal. Además, agregaremos un problema en el que hay debilidad de los músculos de la pared abdominal. Las hernias umbilicales son los defectos más frecuentes de la pared abdominal. Estas se producen cuando parte del intestino sobresale a través de la abertura de los músculos abdominales por los que pasó el cordón umbilical. Las hernias umbilicales son comunes y normalmente inofensivas. Las complicaciones son ocasionales. Muchas hernias se cierran solas durante el primer año de vida y la mayoría al alcanzar los 5 años de edad. Las hernias de mayor tamaño o aquellas que no cerraron pueden requerir de intervención quirúrgica. Las hernias entran dentro de la herencia multifactorial. Recuerden, un conjunto de genes de pequeño efecto aditivo que causarán una predisposición genética y al interaccionar con un factor ambiental desencadenarán el problema. El ónfalocele es un defecto de la pared abdominal a nivel de la línea media. Está caracterizado por la herniación de contenido abdominal y recubierto por peritoneo y amnios. Su diagnóstico se realiza a partir de la semana 12, requiriendo un seguimiento por ultrasonografía periódico y un estudio anatómico detallado, dada su asociación en ocasiones a otras malformaciones, tales como el síndrome de Beckett-Wiedemann, como la fibroacondrogénesis, la trisomía 13 y la trisomía 18. La incidencia del ónfalocele es de un caso por cada 4,000 recién nacidos vivos. En este caso de un neonato del género femenino, el que tuvimos oportunidad de manejar en forma conjunta con el servicio de cirugía pediátrica, apreciamos que tiene una gran protuberancia, la que en su interior contiene vísceras abdominales. El resto de la exploración no mostró ninguna otra anormalidad. Otra fotografía de nuestra paciente en la que se aprecia que la inserción del cordón umbilical estaría en el sitio que le corresponde. Cuando hay
en su interior contenido intestinal y hepático, se considera un onfalocele grande, y cuando en su contenido solo hay intestino, se considera un onfalocele pequeño. La membrana que le cubre es peritoneo y parte de amnios. Otra fotografía de nuestra paciente en la que se aprecia que el cordón umbilical estaría insertado en el sitio que le corresponde. Cuando el contenido es intestinal y hepático, dentro del saco se considera un onfalocele grande, y cuando en su interior solo hay tejido intestinal, se considera un onfalocele pequeño. Vean, la cubierta es una membrana de peritoneo. Embriológicamente existe un onfalocele fisiológico hasta la 11ª semana de gestación, luego de la cual, si persiste, será patológico. Antes de la semana 12 de gestación, es posible observar por ultrasonido un onfalocele fisiológico donde se identifican asas intestinales que protruyen en la inserción abdominal del cordón umbilical. Esas asas son generalmente mínimas y deben de regresar a la cavidad abdominal después de la semana 12. Al persistir, se establece entonces el diagnóstico de la presencia de un onfalocele. El tratamiento del onfalocele será quirúrgico. Su objetivo será ubicar los órganos abdominales de nuevo en el interior del abdomen y reparar el defecto. La reparación se puede hacer inmediatamente después del nacimiento. A esta se le denomina reparación primaria. O la reparación se hace por etapas. A esta se le denomina reparación por etapas. La cirugía de reparación primaria generalmente se hace en un onfalocele pequeño. Inmediatamente después del nacimiento se cubre el saco con los órganos fuera del abdomen con un apósito estéril para protegerlos. El cirujano hace un corte para extraer la bolsa alrededor de los órganos. Los órganos se examinan de cerca para buscar señales de daño u otros defectos de nacimiento. Las partes enfermas se extraerán. Las partes saludables se unen con suturas. Los órganos se colocan de regreso en el interior del abdomen. Se repara la apertura en la pared del abdomen. La reparación por etapas se hace si este es demasiado grande, o bien si los órganos no caben dentro del abdomen del bebé. Entonces la reparación será de la siguiente manera. Después del nacimiento se usará una bolsa plástica llamada silo o un material tipo malla para contener el onfalocele. La bolsa o la malla se une al abdomen del bebé. Cada 2 o 3 días el médico ajusta ligeramente la bolsa o malla para empujar a los intestinos al interior del abdomen. Esto puede tardar 2 semanas o más para que todos los órganos regresen al interior del abdomen. Se retira entonces la bolsa o la malla y se repara la apertura del abdomen. Una de las entidades que mencionamos y en la que se podía presentar el onfalocele es el síndrome de Beckett-Wiedemann. En estos pacientes va a existir el antecedente de que se cursó con polidramnios. Van a ser
de peso elevado para la edad gestacional. Generalmente son niños macrosómicos si llegan al término de más de 4 kilos. Cursan con policitemia e hipoglucemias neonatales, que en ocasiones estas son muy refractarias y se tiene que recurrir al empleo de glucocorticoides. También se acompañan de macroglosia. Las fontanelas son grandes y tienen unos pliegues característicos en el pabellón auricular, en el hélix. El onfalocele, que suele ser pequeño, es muy raro que estos pacientes se acompañen con onfaloceles gigantes. Cursan con nefromegalia y citomegalia adrenocortical fetal. Ocasionalmente puedan evolucionar o desarrollar en edades posteriores tumor de Wilms, gonadoblastoma, carcinoma de las glándulas suprarrenales y hepatoblastoma. Vemos a un paciente con síndrome de Beckett-Wiedemann que nos ha tocado manejar, el cual tiene un onfalocele pequeño, está cubierto por una gasa húmeda, estéril, a fin de evitar algún proceso infeccioso. No tenía hepato ni esplenomegalia, la función pulmonar con estabilidad, y alcanzamos a apreciar algo de macroglosia. No existe duda en nuestro paciente de la presencia de macroglosia. En el seguimiento de estos pacientes se hace necesario la realización de ultrasonografías periódicas, como habíamos comentado, a fin de estar alertas ante la posibilidad de que presenten tumor de Wilms, y también medición de alfa-fetoproteína para detectar oportunamente el desarrollo o presencia de un hepatoblastoma. La mayor parte de los casos del síndrome de Beckett-Wiedemann son de presentación esporádica. De un 10 al 15% se pueden presentar de manera autosómica dominante. El resto es por medio de disomía uniparental paterna y también por impronta genómica paterna. El locus va en el brazo corto del cromosoma 11 en la región 15. Ahora tocaremos el tema de la gastrosquisis, que es otro defecto de la pared abdominal, y lo ejemplificaré con otro de nuestros pacientes. Como pueden ver, a diferencia del onfalocele, no hay ninguna membrana que cubra los intestinos, y estos presentan edema y eritema pronunciados, y están cubiertos por una capa fina de fibrina, que se le menciona como cáscara o pil. Esto indica que han estado expuestos directamente al líquido amniótico. Gastrosquisis viene del griego, que quiere decir hendidura en el estómago. La gastrosquisis se ha incrementado en forma considerable en los últimos años. Su prevalencia es de un caso por cada 4.000 recién nacidos vivos. Otras estadísticas lo señalan como un caso en cada 2.500 recién nacidos vivos, lo que viene correspondiendo
al 0.4 a 11.7 por 10.000 recién nacidos. Se caracteriza por la presencia de un pequeño defecto de la pared abdominal paraumbilical, generalmente del lado derecho. Es pequeño, menor de 4 centímetros. Y la característica de este defecto es la herniación de asas intestinales directamente en la cavidad abdominal sin la participación del cordón umbilical. La gastrosquisis izquierda es una entidad rara. Se han reportado pocos casos a nivel mundial. Su etiología es desconocida. Se asocia a defectos extraintestinales y se ha reportado con mayor frecuencia en las mujeres. El diagnóstico se va a establecer por medio de ultrasonografía prenatal en la semana 11 a 14, en donde se observarán a las asas intestinales libres, no cubiertas por peritoneo, flotando en el líquido amniótico, generalmente al lado derecho. La inserción del cordón umbilical será normal. La gastrosquisis se considera un evento disruptivo y existen varias teorías para tratar de explicarla. Una de ellas es la producida por alteraciones vasculares, como la involución anormal de la vena umbilical derecha o isquemia de la arteria onfalo-mesentérica que condicionará necrosis de la pared. Hay factores de riesgo claramente asociados, como el tabaco, la cocaína, fármacos vasoactivos, analgésicos, alcohol, radiaciones, empleo de drogas como la pseudoefedrina, madres jóvenes en menos de 20 años, con índice de masa corporal bajo, con dieta materna insuficiente y de estrato socioeconómico bajo. El doctor Jaime Azael López Valdés, a quien fue un distinguido alumno, él publicó un trabajo en donde se hace mención de genes posibles que intervienen en la génesis de la gastrosquisis. Se menciona al gen NOS3, al gen NPPA, al gen ADD1 y al gen ICAM1. En los que van en los cromosomas 7, 1, 4 y 19. Este estudio de ultrasonido que estamos viendo, en el que se ve una imagen en forma de panal de abeja, pertenece a un producto que fue expulsado, abortado espontáneamente, y que tuvimos oportunidad de estudiarle. A continuación lo vamos a ver. El ultrasonido que observamos previamente pertenece a este feto que fue expulsado espontáneamente. Al examinarlo no encontramos en él datos fenotípicos para pensar en una trisomía 13 o una trisomía 18. Cuando estos pacientes son detectados prenatalmente, se sugiere su nacimiento vía abdominal, o sea, por cesárea, ya que de esta forma se puede evitar que se agregue un proceso infeccioso o bien laceración de las vísceras en el momento de pasar por el canal del parto. También que se practique una intervención quirúrgica dentro de las primeras 24 horas de vida.
El pronóstico, la mayor parte de las veces, es satisfactorio. Abordaremos ahora otro problema de la pared abdominal, que es la pentalogía de Cantrell. Se le conoce también como ectopia cordis tóraco-abdominal, síndrome de pentalogía, síndrome de Cantrell-Heller-Ravitch y hernia diafragmática peritoneo-pericardíaca. Se presenta un caso por alrededor de cada 200,000 recién nacidos. El sexo masculino es más afectado, proporción de 2 a 1. La mayor parte de ellos son casos esporádicos, aunque se ha propuesto un tipo de herencia dominante ligada al cromosoma X. También se ha reportado en la trisomía 18 y 21. Referente a la etiología, se han postulado infecciones virales, teratógenos como quinidina, warfarina, talidomina, la deficiencia de vitamina A y la exposición a sustancias tóxicas como el amino propio nitrilo. Voy a hacer un paréntesis y resulta interesante este tóxico porque esta sustancia está presente en una especie de chícharos del género Lathyrus sativus, que tiene muchos nombres, esta leguminosa, de acuerdo a la región donde se cultiva. Se le conoce como el morta, entre otros, la arveja, etc. Produce una intoxicación conocida como la enfermedad de lathirismo, que se caracteriza por una parálisis muscular. Se prohibió su consumo en 1967 y en el año 2010 un comité científico español estudió la toxicidad de Lathyrus sativus y consideró que se puede consumir almortas en forma esporádica, y desde el año 2018 dejó de prohibirse su consumo. Se recomienda que sea en forma esporádica el consumo. El cuadro clínico de estos pacientes se caracteriza por un defecto del esternón, defecto del cierre supraumbilical en la línea media de la pared abdominal, una deficiencia anterior del diafragma, defecto diafragmático del pericardio, defectos intracardíacos. Dentro de estos, la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot, doble salida del ventrículo derecho. Se ha aceptado que se debe a un fallo en el desarrollo embrionario de un segmento del mesodermo lateral entre los 14 y 18 días de gestación, por lo que el septo transverso del diafragma no se desarrolla y las columnas bilaterales mesodérmicas del abdomen superior no migran ventromedialmente, y así los órganos de las cavidades torácico y abdominal se evisarán. El pronóstico, en la gran mayoría de los casos, es letal. Fallecen dentro de las primeras horas de vida debido a las alteraciones cardiopulmonares, a la herniación de vísceras, a la sepsis, a la tensión intestinal. En este paciente pueden ustedes apreciar, además, que hay un defecto del tubo neural. Continuamos estudiando a los defectos de la pared abdominal con el siguiente caso.
Es un paciente que atendimos en el centro hospitalario de esta ciudad y en el que llama poderosamente la atención ese abdomen arrugado, podríamos decir, el cual se describió como el síndrome de Plum Belly, que quiere decir abdomen en ciruela pasa. Froelich, en 1839, publicó a un paciente con agenesia muscular del abdomen, de los músculos del abdomen, y criptorquidia bilateral. Parker, en 1895, le agregó alteraciones del tracto urinario. De esta manera queda conformada la triada para hacer el diagnóstico del síndrome de Plum Belly, que es agenesia de los músculos abdominales, criptorquidia bilateral y alteraciones del tracto urinario. La incidencia de este problema es de un caso por cada 40,000 recién nacidos vivos. Hay mayor afectación en hombres en proporción de 18:1 con la mujer. Cuando se afecta a la mujer se le llama síndrome de pseudo-Plum Belly. Esta entidad se origina de una sola anomalía primaria y que dará consecuencias posteriores. A esto se le llama secuencia. El defecto primario radica en una obstrucción uretral temprana, secundaria a la formación de una válvula uretral. Como ustedes pueden apreciar en este diagrama, esta distensión vesical condicionará una hipertrofia de la pared vesical. Lo estamos viendo en la flecha más hacia la izquierda. Esta distensión vesical permanente favorecerá que haya reflujo. Por lo tanto, se producirá un hidrouréter que a su vez va a favorecer el desarrollo de una displasia renal. Por otra parte, esta misma distensión vesical va a condicionar una distensión abdominal, lo que hace que haya debilidad de los músculos abdominales o que estos sean hipoplásicos. También, al estar sobredistendida esta vejiga, va a haber exceso de piel en el abdomen. Esta distensión vesical va a obstruir la migración o el descenso de los testículos y condicionará una criptorquidia. Hacia su derecha podrán ver otras consecuencias que condiciona esta distensión vesical permanente durante la vida intrauterina. Vemos a otro paciente con síndrome de Plum Belly, el cual tenía megaluretra. Este paciente desarrolló insuficiencia renal y fue necesario que se trasplantara. Actualmente sobrevive. Cuando a estos pacientes se les detecta tempranamente por medio de ultrasonografía su problema, se puede sugerir el tratamiento quirúrgico prenatal, que consiste en la aplicación de un catéter que se coloca en la vejiga y que va a drenar hacia el líquido amniótico la orina allí acumulada. De esta manera no habrá distensión vesical, no se generará ese abdomen prominente, no habrá hidronefrosis y se evitarán muchas complicaciones
para el futuro de estos pacientes. Ahora abordaremos al complejo extremidades pared abdominal. Este problema es raro, se caracteriza por un defecto muy severo de la pared abdominal originado por la falta de formación en las áreas del tronco y se asocia a alteraciones de los miembros. Se le considera una disrupción. La prevalencia es de un caso en 14,000 a 42,000 recién nacidos vivos. Continuamos abordando a los defectos de la pared abdominal. Tocaremos el tema complejo extremidades pared corporal. Es una situación rara. Se caracteriza por un defecto muy severo de la pared abdominal originado por la falta de formación de áreas del tronco y se asocia a alteraciones de los miembros. Se le considera una disrupción. Su prevalencia es de 0.21 a 0.31 10,000 recién nacidos vivos, que corresponde a un caso por cada 40,000 recién nacidos vivos. En cuanto a la presentación clínica, Rousseau describe dos fenotipos dependiendo del mecanismo patogénico. En el tipo 1, llamado también tipo placentocraneal, se caracteriza por defectos craneofaciales, bandas amnióticas y adhesiones, lo que se relaciona con una disrupción vascular temprana. Y el tipo 2, llamado tipo placento-abdominal, no se observa la presencia de defectos craneofaciales, pero existen anormalidades urogenitales, atresia anal, unión abdomino-placentaria, mielomeningocele lumbosacro, cifoescoliosis, con persistencia del celoma extraembrionario. Este caso se trata de un neonato de pretérmino de 36 semanas, quien nació por cesárea en el Instituto Mexicano del Seguro Social de esta localidad y el cual nos tocó recibir. Duró aproximadamente 1 minuto con vida y falleció. En él apreciamos una toracosquisis y abdominosquisis y vemos que no hay pared tóraco-abdominal y este está fusionado hacia el corium de la placenta. Pero si ustedes se fijan bien, vean que existe en la parte proximal del muslo izquierdo, una cuerda que estamos viendo ahí, y en la mano derecha vemos que está mal formada la mano derecha. Aquí he tomado una de las cuerdas que está adherida al corium de la placenta
y del otro extremo se adhiere a la membrana que cubre a los órganos eviscerados provenientes del tórax y del abdomen, para mostrar qué pasó con esta cuerda, qué fue lo que generó esta cuerda. Estas cuerdas, llamadas también bandas amnióticas, se enredan en partes del cuerpo, en este caso en la mano, y no permite el desarrollo normal de la mano. Aquí condicionó una ectrodactilia. Un defecto bajo de la pared abdominal es la extrofia vesical. Aquí hay un defecto en el plegamiento caudal de la pared abdominal, que tiene un rango de alteraciones desde la epispadia hasta la exposición de la pared posterior de la vejiga a la cavidad amniótica. La incidencia es un caso por cada 30.000 recién nacidos vivos. En la extrofia vesical se visualiza la inserción del cordón umbilical más baja que lo habitual. Hay ausencia de la vejiga en la región pélvica. Los riñones, por lo general, no tienen alteraciones. Puede observarse un pene pequeño si acompaña de alteraciones genitourinarias con extensión del defecto de la vejiga hasta la uretra. Hay descenso incompleto de los testículos y hernia inguinal bilateral. El diagnóstico se hace por ultrasonido prenatal. La extrofia de cloaca tiene una prevalencia de un caso en 200.000 recién nacidos vivos. También se le conoce como complejo OEIS, en la que la O es por la presencia de ónfalocele, la E por la extrofia vesical, la I por el ano imperforado y la S por espina bífida. Estamos viendo la fotografía de un paciente del Hospital Infantil de México, doctor Federico Gómez, que tuvimos oportunidad de estudiarle cuando realizábamos la especialidad de genética. Como ustedes pueden apreciar, es un verdadero reto el querer sexarle sin antes tener un estudio citogenético para que determine a qué género corresponde. Este paciente ya había tenido algunas cirugías previas. En los varones hay criptorquidia, el pene es bífido y cada mitad es epispádica. En las mujeres, el clítoris se encuentra dividido, se acompaña de vagina doble y de útero bicorne. Existen otras anormalidades como riñón pélvico, hidronefrosis, hidroureter, atresia uretral, agenesia renal unilateral, riñón poliquístico, duplicación uretral y ectopia fusionada cruzada. Defectos vertebrales, mielodisplasias como son el meningocele y el mielomeningocele. El pronóstico, a pesar de ser una entidad muy compleja, con las cirugías tienen una sobrevida, la mayor parte de ellos de que sobrevivan de un 80% de posibilidad.
El último defecto de la pared abdominal es el llamado complejo del tallo o pedículo corporal. Es una entidad letal, es un defecto severo por la falta de la pared abdominal como resultado del mal desarrollo de las hojas embriológicas cefálica, laterales y caudales, que resulta en la falta y desarrollo y formación del cordón umbilical. Los órganos abdominales estarán fuera de la cavidad y pueden estar fusionados a la placenta. En esta entidad no hay asociación a malformaciones craneofaciales o de las extremidades, por lo que se puede hacer diagnóstico diferencial con el complejo miembro pared corporal, en el que sí existen este tipo de alteraciones. En esta imagen estamos viendo las características clínicas de esta entidad complejo del tallo, con lo que finalizamos este tema. Quiero agradecer a todos ustedes su atención y por favor las dudas que tengan, háganmelas llegar a través de nuestro grupo de chat. El video que les mandé se trató de un caso de una pentalogía de Cantrell. En resumen, el complejo del tallo o pedículo corporal es la más severa de todas las anormalidades de la pared anterior del abdomen. Su cariotipo es normal, tiene una mortalidad del 100%. Se presenta un caso en cada 14,000 recién nacidos vivos y se ha encontrado en abortos espontáneos. De cada 7,500 embarazos hay una pérdida gestacional por esta razón.